Qué bueno verles. Se ven muy bien desde aquí. Y yo sé que los que nos están mirando desde arriba nos ven también claramente. Y aquellos que están por internet también nos están viendo. Bienvenidos todos. Dios les bendiga. Les saludo a los que no han podido saludar. Quiero decirles que la pastora y yo les amamos y estamos contentos de que hayan venido a compartir el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Déjame quitarme esto. Amén. El mensaje de hoy se lo han dicho de diferentes maneras los que han venido a hablar aquí. Dependamos del Espíritu Santo. Qué lindo, porque yo me estaba gozando en esa esquina, viendo cómo el Espíritu Santo se movía en toda la congregación. Y eso es una cosa que yo tengo que decirle gracias, Señor, porque son peticiones contestadas de intercesión que continuamente estamos haciendo. Así que vemos que el producto de ser unificados en la oración, Dios cumple su palabra. Y la gloria es para el Señor. Bien, dependamos del Espíritu Santo. Es un tema que es bien amplio, pero a la misma vez es bien profundo y es bien exacto a cada necesidad, que solamente Dios la conoce. Todas las personas, de una manera u otra, dependemos siempre de algo. Y hoy hablaremos de una forma exhortativa, ¿verdad? A que dependamos del Espíritu Santo, porque solamente en Él hay bendición y vida eterna. Así que el poder del Espíritu Santo ha sido descrito como un dunamis. Un dunamis, algo que es una dinamita. ¿Por qué? Porque es una explosión controlada para nuestra bendición. Y el dunamis que conoce Dios es de esa manera. El dunamis que conoce el hombre, que no conoce a Dios, entiende que es desastroso. Pero el dunamis del Espíritu Santo tiene un control absoluto de bendición para nuestra vida y debemos buscarlo continuamente. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que hace a través de su poder que las cosas sucedan. En todo lo que hace Dios a través del Espíritu Santo hay un propósito de bendición. Lo que es interesante es que nosotros busquemos conocer ese propósito de bendición para que verdaderamente atesoremos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y entendiendo que su poder, y es el poder de Dios a través del Espíritu Santo, es infinito. Al decir infinito, que no tiene límites. Usted puede orar aquí en Puerto Rico por alguien que está en España y que está en España, si está en común acuerdo, recibe la sanidad, recibe la liberación, recibe lo que necesita, porque es infinito, o sea, no tiene límite. El Espíritu Santo, además de eso, tiene el poder de expulsar el pecado de nuestra vida. Cuando tú te arrepientes de verdad y entregas esa acción pecaminosa, el Espíritu Santo tiene el poder de libertarte de ese pecado. Y esto es importante que lo podamos visualizar porque es a nuestro favor. El Espíritu Santo quita toda fuerza demoníaca que está dentro de uno que le impide vivir en el gozo de la salvación. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Y como si eso fuera poco, entre muchas cosas que podemos hablar, Él es el que reparte los dones autorizados por Dios. Y los reparte a cada uno según Él quiere. O sea que estamos hablando de que el Espíritu Santo tiene muchas características cuya manifestación son del poder de Dios a través de Él. Y lo grande de todo esto es que Él está dentro de nosotros. Imagínense de lo que estamos hablando. Cuando entendemos que está dentro de nosotros, sencillamente nos tenemos que hacer la pregunta, ¿habrá algo imposible que Dios no pueda hacer para mí y yo no pueda hacer para Dios? Por eso cuando empezó Ricardo a hablarle de que busquemos la presencia continuamente, estamos hablando de una continuidad de poder de su presencia, la que nos puede mantener a nosotros en plena ratificación de la verdad absoluta de lo que es Dios en nuestra vida. Por lo tanto, eso se llama santificación.
Y es lo que tenemos que buscar. Hoy vamos a hablar de 3 características. La primera característica del Espíritu Santo es que nos purifica a cada uno de nosotros cuando le recibimos a Él. Pero el proceso de purificación no es algo que ocurre en microondas. No, es progresivo cada día más y más profundo. Y lo que va a hacer que esto funcione de una manera efectiva somos nosotros mismos. Porque Él anhela dar a conocer a Jesucristo en nosotros, pero nosotros tenemos que decidir tomar la acción dinámica y activa para que ese dunamis, esa fuerza poderosa del Espíritu Santo, continuamente se manifieste en nuestro ser. Fíjese que en el Nuevo Testamento nos habla de lenguas de fuego, y esas lenguas de fuego, que es una de las naturalezas del Espíritu Santo, nos habla directamente de las lenguas de fuego, pero todo el mundo entiende de una manera diferente. Y cuando tú buscas el original, estas lenguas de fuego se referían a la fuerza almática de acción para reconocer que Jesucristo es el Señor. Entonces nadie le busca la definición de cuando los autores escribieron esto, y entonces empiezan a imaginar cosas esotéricas, cosas de nuevo, la imaginación del hombre. No, Dios es claro en su palabra. Y tenemos que buscar claramente su palabra para entender lo que Él nos quiere decir. De tal manera que cuando conocemos esta verdad, crecemos en esa verdad, tenemos el tesoro incalculable de esa verdad en nuestra vida y somos bendecidos. Por eso es importante que nosotros agarremos toda esta escritura y la analicemos despacio y buscando la raíz del origen para lo cual ha sido escrita. Por eso cada vez que usted lee una palabra y vuelve a los 2 meses o a la semana y lo lee, ve algo nuevo para su vida. Y es porque la palabra es viva y cortante, eficaz más que una espada de 2 filos, Hebreos 4:12, que parte el alma y el espíritu y discierne toda intención y pensamiento del corazón. Por eso es que es importante, porque es viva. Y quien da la viveza, la vida, es el Espíritu Santo que nos revela la palabra a nosotros. Amén. Vamos a empezar por ver a Hechos 2:3. Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La gente tiende a pensar que es un fuego que te quema, que quita muchas cosas. Realmente es un fuego espiritual, donde comienza con nuestra alma saneándola y limpiándola de todo vestigio pecaminoso que impide el gozo del Señor. Y el Espíritu Santo es el responsable de repartirla. Ahora bien, cuando analizamos este fuego, debemos entender claramente que el fuego es un aumento de temperatura, ¿verdad? Usado ¿para qué? Para fundir el metal y doblar el metal, pero a la misma vez también para purificar el metal. El oro es un metal muy preciado y necesita un calor específico de alta temperatura para ser depurado. Y encima de eso se le ponen unos químicos para que cuando se caliente junto con el oro, limpie todo lo que necesita limpiar. Y es exactamente lo mismo que ocurre en nosotros almáticamente cuando el fuego del Espíritu Santo penetra en nosotros, porque le buscamos a profundidad lo que Él quiere para nuestra vida. Y eso nos va a depurar y nos va a limpiar almáticamente de tal manera que podemos escuchar la voz del Espíritu Santo continuamente, como usted puede escuchar quizás su esposa, su amigo, su vecino, y usted continuamente mantiene un diálogo de su presencia en su vida. Y créame, no hay nada más reconfortante en la vida que mantener esa intimidad con Dios continuamente. ¿Por qué? Porque usted está anticipando todo lo que va a pasar y usted tiene un bienestar dentro de su ser interior con una paz que no se la puede robar nadie. Se va a levantar el enemigo a crear discordia, se va a levantar hasta la misma familia para crear discordia, pero usted no se la va a dejar robar. Porque usted va a saber antes de que venga la discordia por dónde viene. Y usted lo va a poder tomar dominio y mantiene el dominio propio, que es importante. Isaías 1:25 lo habla claramente de una manera bien entendible. Dice, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias.
y quitaré toda tu impureza. Esto se lo dijo el profeta a Israel cuando estaba en medio del pecado, pero nos está dando a conocer a nosotros que el mismo Espíritu Santo que trabaja con los israelitas también trabaja con nosotros. Y esta palabra que trae el profeta a través del Espíritu Santo es importante que la entendamos, porque dice que limpiaré hasta lo más profundo de tus escorias. ¡Wow! Cuando usted analiza la profundidad de esta palabra, usted tiene que empezar a mirar que va a limpiar la profundidad de nuestras escorias desde inclusive del mismo momento en que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. ¿Sabe lo grande que es eso? Que si fuiste concebido en pecado, Dios te va a limpiar. Que si fuiste concebido por un acto de adulterio, Dios te lo va a limpiar. Que si fuiste concebido por maldición de alguien o te maldijeron en la barriga, Dios te lo va a limpiar. ¿Usted sabe lo grande que es esto? Por eso es importante la relación con el Espíritu Santo. Porque en la obra de maldad no puede prosperar contra los hijos de Dios. ¿Sabe lo grande que es esto? Esto es bien importante. Por lo tanto, vemos que el Espíritu Santo es el que trabaja con nosotros para consumir nuestra maldad, de tal manera que el pecado que opera en nosotros no funcione contra nosotros. Muchas veces no tenemos el gozo de Dios porque el pecado que está dentro de nosotros no lo hemos reconocido, no lo hemos limpiado y nos pasamos en la quejabanza. Entonces, no apreciamos lo que Dios nos da, no lo reconocemos al Espíritu Santo y no podemos ser libertados de la esclavitud de nuestro pasado. Y eso vive continuamente en nosotros. Oiga esto bien, causándote dolor emocional que eventualmente se va a manifestar en la tarjeta que es el cuerpo físico. Porque el Espíritu no se enferma. Amén. Lo que se enferma es el cuerpo. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar esto desde la profundidad, en ese mismo momento empieza nuestra sanidad, que empieza almática y se manifiesta en el cuerpo. Pero es necesario que lo entendamos, porque solamente así vamos a tener el beneficio de compartir nuestra vida con el Espíritu Santo de Dios. Porque fue enviado por Dios a través de Jesús para que le recibiéramos y quedara con nosotros. Y nos relacionáramos con Él de una manera clara, de respeto, siendo la tercera persona de la Trinidad. Amén. Romanos 8, 10 y 11 nos habla claramente, porque el libro de Romanos es el libro de la justificación. Y todos fuimos justificados porque fuimos destituidos por el pecado que habitaba en nosotros, producto del pecado de Adán y Eva. Y este libro de la justificación yo le exhorto que usted estudie este libro, porque cuando usted estudia este libro, hermano, usted se goza. Usted siente la libertad de haber sido justificado después de salir del pecado. Y cuando usted entra en la profundidad de este libro, nadie le puede robar ese gozo. Y le puede cantar: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Es lindo, ¿verdad? Pero quiero que usted coja esa base porque es importante que usted pueda entender hacia dónde nos quiere llevar Dios a través del Espíritu Santo. Dice: pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Wow, pero no entiendo. O sea, yo me puedo mover, pero el cuerpo está muerto. Sí, está muerto el pecado. Porque lo que mora en la carne es el pecado. Pero el Espíritu es el que nos va a dar vida y nos da vida almáticamente y físicamente al cuerpo. Amén. Por eso el gozo que Dios te da, no te lo dejes quitar, porque el mundo no te lo dio. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿A causa de qué? Del pecado. Pero ¿sabes qué? Tu pecado fue perdonado. Tú te perdonaste. ¿Y perdonaste a los demás? ¿O andas en complejo de culpa del pasado? Si andas en complejo de culpa del pasado, entonces tu vida no puede ser renovada. Porque ¿quién puede llenarse los bolsillos de piedra para ir a correr una carrera o un maratón que es la vida? Seguro te vas a cansar y vas a perder. Tienes que ir lo más liviano posible. Y el viaje que tú y yo vamos a compartir es el viaje hacia el cielo. Porque nada inmundo, que es el pecado, subirá al cielo. Amén.
Pues quiero que lo visualice, porque este libro es importante, el libro de Romanos. Así que volvemos a leer y ahora lo vamos a ver de otro contexto mucho más claro. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero fíjate cómo sigue diciendo la segunda parte de Pablo en los Romanos. No, anterior, todavía estoy en el primero. Dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cuando el Espíritu vive a causa de la justicia es porque tú y yo almáticamente hemos entendido que hemos sido justificados delante del Padre del pecado que ha sido perdonado y nosotros no volvemos a caminar en ese pecado que ha sido perdonado, porque sería como aquel que bota la basura, se va y se baña y de momento se acuerda que se le quedó algo en la basura y viene y mete la mano en la basura y se ensucia otra vez. Almáticamente hay gente que se pasa en esa quejabanza sin darse cuenta que su futuro brillante está en mirar hacia arriba y darle gracias por todo, y Dios hará la diferencia de la liberación y se manifestará en el cuerpo. Eso es sencillo, pero a veces olvidamos eso y permitimos que las circunstancias que nos rodean y las emociones que hay dentro de nosotros nos nublen este entendimiento, y entonces no hemos entendido que la justificación es parte de nuestra salvación y nuestra salvación va unida a la justificación del Espíritu Santo para mantener la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Amén. ¿Se entiende eso claro? Vamos al versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién es el Espíritu que levantó a los muertos de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Y quién tiene el Espíritu Santo? Nosotros que somos la iglesia de Cristo. Y dice, de los muertos a Jesús, mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales para que su Espíritu que mora en vosotros se mantenga activo. Quiere decir que somos vivificados. ¿Y qué significa vivificado? Es que continuamente somos renovados, somos actualizados. ¿Por qué? Porque somos seres espiritualmente vivos y activos continuamente. Y Dios quiere que miremos esa perspectiva como una forma de vida real para que esa viveza del Espíritu Santo la busquemos continuamente, porque ahí es donde está el gozo de nosotros, en la renovación continua de nuestro entendimiento, para que caminemos en la verdad absoluta de la bendición que Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Así que cuando estas cosas son en nosotros una realidad vivificante, ya no deseamos pecar más. ¿Por qué? Porque Dios nos ha quitado el pecado, nos ha limpiado nuestra alma con el propósito de no desear más volver al pecado de donde Dios nos sacó. Y esto es importante porque nuestro deseo es mantenernos puros y el Espíritu Santo anhela esa purificación en nosotros, porque es de la manera correcta que nosotros vamos a obtener las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Cuando nosotros somos puros de verdad y limpiamos nuestra alma del pecado, automáticamente Dios trabaja con nosotros para una bendición. Y cuando menos tú lo esperas, viene un de repente, ¡pum!, y te levanta. Mire, yo no conozco esa pareja que está ahí, pero Dios la conoce. Ese varón que está ahí, al lado de esa bella y elegante dama, me dijo el Señor, ponle las manos porque le voy a sanar. Y él adquirió una fuerza que pudo estar de pie. No me pregunten nada más porque yo soy obediente a lo que Dios quiere hacer. Pero quien lo hace es el Espíritu Santo. Y Dios lo conoce. Dar un aplauso al Señor, claro que sí. Y yo como médico podía decir, bueno, tiene una enfermedad neurológica, así, asado. Pero el Espíritu Santo lo conoce todo. Y Él hace como Él quiere. ¿No es así, varón? Amén. Pues eso es lo que estamos hablando. No nos estamos fijando en las deficiencias, nos estamos fijando en las bendiciones
que hay en esas deficiencias, que muchas veces pueden ser nuestras debilidades, y se las entregamos. Entonces diga el débil, fuerte soy. Y así te vamos a hablar eso. Así que un ejemplo para entender esto bien importante es que a veces el Espíritu Santo nos amonesta, ¿verdad? Y no nos concede algo instantáneamente que pedimos. Muchas veces son dolencias, enfermedades, lo que sea. Y pedimos y pedimos y pedimos y hasta peleamos con Dios porque no nos ha concedido lo que esperamos. Y decimos, ¿será que el Espíritu Santo no me está escuchando? ¿Será que yo estoy pidiendo esto, aquello y lo otro y no me está escuchando Dios? Es que yo estoy pidiendo una pareja y no me llega. Es que yo estoy pidiendo una pareja y no me llega. Es que yo necesito alguien que me acompañe para orar. Pues tú sabes quién te acompaña para orar, el Espíritu Santo. Amén. Eso por decir un ejemplo. Porque eso le pasa a todos y cada uno de los que han estado solteros por mucho tiempo. No lo digo por nada malo, es parte de la vida. Pero es el Espíritu Santo quien trabaja para bendecir nuestra vida. Entonces tenemos que orar en la dirección correcta y saber esperar en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque de otra manera entonces empieza la carnalidad que tenemos cada uno de nosotros, y me incluyo yo, a querer funcionar en el intelecto. Y ahí es donde perdemos la bendición. Mire, y esto se lo digo porque lo he vivido como pastor. Muchas veces hombres quedan viudos y el hombre por naturaleza solo es bien difícil y bien duro. Pues ¿sabe qué hace el enemigo con ese hombre? Le trae una carnalita de una mujer del mundo para arrastrarlo. Y eso lo he vivido yo mucho y lo he visto como pastor. Gracias a Dios en esta iglesia no, por eso lo puedo decir. Pero lo he visto mucho. De hecho, tuve que hacer un grupo de viudos solteros en la otra iglesia para ayudarlos con eso, de varones. Sí, porque el varón es el que siempre tiene el mayor problema de que no encuentro quien me ayude a aquello, que no tengo que lavar la ropa, que tengo esta ropa y no está planchada, es que no pude llevarlo en Londres y se le vuelve todo un revolú, porque nosotros por lo regular dependemos de estas funciones a las damas. Yo soy uno, en toda honestidad. Si se me va mi ayuda idónea, me vuelvo un 8. Yo no voy a decir que no. Pero cuando tú entonces estás viudo, pues como que se te quiere volver un revolú. Y entonces uno tiene que darse cuenta, Señor, voy a recapacitar. Tú sabes lo que necesito, voy a esperar el tiempo correcto, voy a madurar en este proceso que me tocó y poquito a poco tú me vas llevando. ¿Entiendes? Y eso es importante porque hay que evitar la carnalidad. La carnalidad dentro del ser humano es algo que le roba la bendición. Y Ricardo empezó hablando de eso. Pero es el Espíritu Santo que lo va guiando. Amén. O sea que el Espíritu Santo está trabajando con nosotros continuamente para purificarnos y nos hace que seamos aceptables para Dios y nos prepara para establecer su reino almáticamente, de tal manera que caminemos en pureza e integridad y en total paz y gozo de lo que Él nos quiere dar. Es vital para nosotros, es vital, muy importante, demasiado importante, que la pureza de corazón esté continuamente en nosotros. ¿Por qué? Porque si no hay pureza, no hay poder de Dios manifiesto en nuestros corazones. La pureza, la integridad es inseparable de la manifestación de su poder en nuestra vida. O sea, si nosotros no somos puros, no somos honestos con el Señor, no podemos recibir la manifestación del poder de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros entendemos que no se puede separar el poder de Dios de la pureza y la integridad, entonces vamos a caminar en pureza e integridad para ser purificados y el poder de Dios camina con nosotros en su presencia. Esto es importante porque es una relación verdaderamente de una integridad, de un amor ágape genuino que tiene que estar conocido en nosotros y se tiene que manifestar en el trato de la tercera persona, que es la Trinidad, que se llama Espíritu Santo. Y esa relación la tenemos que tener continuamente. Cuando Él me llama a las 3 de la mañana, yo tengo gozo de hablar con Él. Y puede que no haya dormido
Pero tengo gozo, ¿sabe por qué? Porque no hay una sola ocasión que Él me llame para que no me diga algo importante que yo tengo que saber. Entonces yo veo eso como una oportunidad exclusiva de gran valor para mi vida, más que la vida misma. ¿Por qué? Porque ahí es donde verdaderamente tú vas a saber lo que ocurre en el corazón del Padre para tu vida. Y ahí es donde el Espíritu va a revelar los secretos escondidos que Él tiene para nuestra vida. Que lo que va a hablarte quizás no es para ti, no importa, pero va a ser de bendición para otro. Y esto es lo que tenemos que ver, que esa bendición es para un pueblo que anhela conocerle a Él. Y esa disposición almática de nosotros nos hace que ser más unidos a una verdad absoluta y ser entonces amoroso en todo lo que tenemos que hacer. Y Dios se quiere glorificar. Y usted va a preguntar, ¿para qué es esto y por qué es esto? Esto es bien sencillo, para mantener la presencia de Él en nosotros y su poder se pueda manifestar en nosotros de tal manera que nos mantengamos puros. Mire, esto es sencillo. Le voy a dar un ejemplo. Y hablamos pureza de corazón. Pues mira, vamos a hacer el ejemplo de la pureza del corazón. Todos y cada uno sabemos que tenemos unas arterias coronarias en el corazón que irrigan las cavidades del corazón. Además, 2 atrios y 2 ventrículos, ¿verdad? Uno arriba y otro abajo. Y la forma en que se irriga la sangre es a través de unas arterias coronarianas. Por eso usted ha visto que si 2 bypass, 3 bypass, 4 bypass de las arterias coronarianas. Pues, ¿qué pasa? Esas arterias se tapan cuando tú tienes mucho el colesterol alto. Y ese colesterol alto es porque has comido mal. Por eso Dios nos llama a cuidar el templo del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con esas arterias coronarias cuando el colesterol está alto? Se tapan. ¿Por qué? Porque no le llega la oxigenación. Por lo tanto, le quitan vida a esa área del corazón y ahí es donde vienen los infartos. Amén, ¿lo van entendiendo? Pues exactamente pasa lo mismo con el área de nuestra alma. Cuando el enemigo nos ensucia o el mundo nos ensucia nuestra alma, la comunión con Él se ensordece porque no hay el hilo conductual de una buena comunicación porque estamos contaminados. Entonces no podemos recibir el oxígeno de vida con el Espíritu Santo que se queda a comunicar con nosotros. Sencillo. Lo mismo pasa con nuestro corazón porque es el mismo mecanismo de la fisiología. Lo único que es carnal y la otra es espiritual. Amén. Sé que es importante que entendamos esta característica del Espíritu Santo que nos quiere dar para que mantengamos una relación de purificación y de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mire, esto es importante. La mayor parte de las personas vienen al Evangelio y quieren intentar cambiar ellos por su propia fuerza. No dejan que el Espíritu Santo trabaje con nosotros. Y eso es un gravísimo error. Porque nosotros en nuestra fuerza no podemos hacer nada. Yo tuve que aprender esto a cantazo limpio, hermano. Porque una cosa es estudiarlo y otra cosa es vivirlo. Entonces, cuando tú tienes que vivirlo es cuando verdaderamente la teoría se vuelve una práctica real. No es en tu poder, ni en tu fuerza, ni tu autoridad. Es en tu poder, el poder de Dios, en su fuerza y su autoridad. Y la vez que yo tuve que aprender esto fue la manera más fuerte de mi vida. Fue cuando Él levantó el primer cadáver, que era un paciente mío. Yo le he contado aquí, pero quizás brevemente se lo voy a contar para aquellos que están en internet lo puedan visualizar. Donde yo certifiqué el cadáver, se van los paramédicos, se van todo el mundo y de momento voy saliendo por la puerta de la casa y me dice, dile que vive por el poder de mi palabra. Y cuando miro hacia atrás, no veo a nadie. Y me dice, soy yo tu Dios al que tú le sirves. Alaba. Alaba. Y cuando me acerco, pues iba con un impulso, ya usted sabe, como un león rugiente. Y de momento el enemigo me tira, en aquel entonces había un periódico El Imparcial, yo no sé si usted se acuerda de esa época, con letras rojas, médico pierde su propio juicio y profana cadáver.
Y de momento yo veo eso y yo digo, Dios mío, pero ese soy yo. Y empecé con mucha fuerza y terminé como un gatito. Y el cadáver no vino a la vida. Y yo le dije, Señor, tú me dijiste que lo ibas a revivir y que proclamaba el poder de tu palabra y yo lo he hecho. Y yo sudando frío, hermano, porque estas son sensaciones fuertes. Y él me dice, escúchame, no es en tu poder, no es en tu fuerza ni tu autoridad. Es en mi poder, en mi fuerza y mi autoridad. Grítalo a los cuatro vientos. Y cuando lo grité a los cuatro vientos y lo señalé, el cadáver se levantó y vino a la vida. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo. No es emociones. Yo voy a hacer esto porque a mí me parece, yo creo, tal vez puede ser. No. Te lo dijo Dios. Para yo tocar a esa persona que no conozco, recibí la autorización del Señor primero y luego corroboré con la sierva que está al lado y ella me dijo sí. Sé que los dos son convertidos, pero aún así hay que respetar, porque tenemos que honrar esos cuerpos vivos que son de Dios. Y esa es la manera de trabajar con todo esto. Por esto, cuando nosotros nos rendimos totalmente al Espíritu Santo, Él nos va a limpiar totalmente de toda aquella estática que no te deja escuchar claramente la voz de Dios y que a veces las emociones se confunden y crees tú que te está hablando Dios a través del Espíritu Santo y es tu emoción que está comandando el deseo de ver lo que necesites ver para tu propia convicción. Por esto es importante que entendamos que hay que esperar la orden de papá y estar tranquilo, ecuánime, sin desespero, esperando que Dios diga lo que hay que hacer. Tito 2:13 nos explica por qué esta condición de Dios es tan importante en nosotros. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mira lo que dice aquí. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es el deseo de pecar que está en la carne y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y esta parte celoso de buenas obras es importante que lo podamos entender y visualizar, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Ahorita Ricardo se lo mencionó. Y si Él no comparte su gloria con nadie, quiere decir que tenemos que esperar la orden de Dios para hacer las cosas. No podemos actuar porque nos parece bien, porque nos parece mejor, sino que tenemos que mirarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde el cumplimiento de estas palabras de Tito 2:13 al 14 tiene una referencia teológica clara de Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, que no lo voy a leer, pero exactamente tiene que ver con el arrebatamiento. Y la iglesia neotestamentaria, que es la iglesia actual que nosotros vivimos, es la iglesia que está esperando ser levantada al cielo. Amén. Por eso es importante que tengamos una buena relación con Él y escucharlo continuamente. Segunda característica importante es que nos convence el Espíritu Santo de nuestros pecados. Cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados es porque nos redarguye de lo que está mal. Esto que ocurre dentro de nosotros nos hace entender el pecado que está morando dentro de nosotros, que está evitando que el Espíritu Santo nos pueda purificar. Por lo tanto, Él nos redarguye continuamente de lo que está mal y muchas veces sentimos como que algo no está bien, pero como que no queremos trabajar con eso. Mira cómo te lo dice 1 Corintios 3, 16 al 17, que es una segunda característica que lo explica claramente. Dice, ¿no sabéis? Y en forma de pregunta, Pablo a la iglesia de Corintios, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Me voy a parar aquí un momento porque, no, dale primero ahí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos necesariamente que considerar continuamente que dentro de nosotros está la tercera persona de la Trinidad. Y esto es un privilegio extraordinario.
Porque la gente cree que Dios estará escuchando lo que yo estoy pidiendo. Dios entenderá lo que yo estoy viviendo. Ese tipo de pregunta demuestra la falta de conocimiento de que no conocen que Dios está contigo en los tiempos buenos, en los tiempos malos, mientras tú duermes, mientras estás despierto, en todo momento está contigo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros cultivamos esa relación personal con Dios, continuamente vamos a poder estar hablando. Y muchas veces el ser humano lo que pierde es el tiempo de la quejanza. Mientras tú te estás quejando, ¿tú crees que tú estás hablando con Dios? Yo quiero que te hagas esa pregunta y te la contestas tú. No. Dios sabe tu dolencia. Dios sabe tu necesidad. Dios sabe todo lo que vas a necesitar de aquí a 10, 15, 20 años y dentro de una hora también. Pero lo importante es, tú sabes que Dios es así a través del Espíritu Santo. Eso es lo importante, porque tenemos que visualizarlo nosotros. Nadie con una mente sana, en un propio juicio correcto, va a lastimar su propio cuerpo. Porque entonces no sería una persona sana. La pregunta es, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario nos ama y nos ama de una manera tan extraordinaria que se llama amor ágape. ¿Tú crees que Él no se está dando cuenta de lo que está pasando contigo? Es algo que tenemos que analizar, porque no nos damos cuenta cómo Él se preocupa por nosotros y nosotros vivimos con una falta de conciencia de la realidad, donde nosotros no nos damos cuenta cuán conscientes tenemos que estar de la realidad del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y vivimos como si Dios no estuviera escuchando lo que está sucediendo cuando lo tenemos dentro de nosotros. Está ahí para que tú y yo cultivemos ese tipo de relación. Mire, el Espíritu Santo jamás, nunca permitirá que nada que no sea santo, puro y justo coexista con Él dentro de nosotros. Por lo tanto, siempre nos va a redarguir. Cuando algo no es puro, no es santo, no es justo, Él no va a permitir que eso esté dentro de nosotros. Nos va a estar redarguyendo, nos va a estar creando una conciencia de que algo no está bien. Y Él quiere que nosotros nos pongamos para nuestro número. Porque el Espíritu Santo busca que convencernos, abrirnos los ojos a la acción del pecado que estamos permitiendo o viviendo dentro de nosotros mismos. O tal vez cometiendo el pecado. Pero a veces hacemos oídos sordos. Sabemos que está mal, pero no resolvemos la situación. Entonces, cuando viene el problema mayor, queremos que Dios trabaje con nosotros y Dios nos concede el alivio que queremos. Pero la pregunta es, si tú vas al banco y no has depositado, ¿podrás sacar dinero que no depositaste? Eso es sencillo. Si tú no cultivas una relación con una persona sin tú conocerla, ¿tú te atreves a ir a pedir un favor? ¿Verdad que no? Si tú maltratas a tu marido o a tu esposa, ¿te atreves tú a pedirle un favor después de maltratarla? No, tú buscas arreglar las cosas y después le viene el sablazo. ¿Verdad que sí? En arroz y habichuela eso es así. Y los hijos, cuando usted ha creado hijos y tiene nietos, sabe que ellos te buscan la vuelta para después sacarte lo que necesitan. Porque es una condición humana. Entonces, ese cuidado que normalmente sabemos que no es del todo correcto, porque no es así, ¿lo tenemos nosotros en la relación con el Espíritu Santo? No lo tenemos. Pero el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Para qué? Para que ese pecado que nos puede quitar la bendición produzca en nosotros arrepentimiento y nos salgamos de ese pecado y Él pueda entonces ¿qué? Llevarnos a la liberación del arrepentimiento. Y al arrepentirnos, nosotros entonces tenemos la manifestación gloriosa a nuestro favor de Dios a través del Espíritu Santo dentro de nosotros. Quiere decir que Él nos redarguye para que el mismo pecado que mora en nosotros no sea nuestra propia guillotina. Esto es bien claro.
Esto es bien claro. Así que su función primordial es que nos redarguye para sacarnos del pecado, que haya pureza, integridad y la justicia de Dios venga en favor de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que hace esa labor. Pero si no cultivamos la relación con Él, ¿cómo vamos a tener esa bendición? Es imposible. ¿Por qué? Porque no sabemos hacia dónde nos quiere llevar Dios a través del Espíritu Santo. Y a veces hacemos cosas que parecen ser buenas, pero la pregunta es la siguiente: ¿es eso lo que Dios te mandó a hacer? ¿Es eso lo que Dios quiere para tu vida? Puede parecer buena, no digo que no, pero Dios no siempre está en lo que parece ser bueno. Dios siempre está en lo que es eterno. Y eso es importante que lo atesoremos y que lo evaluemos siempre. Mire, el Espíritu Santo siempre nos va a estar redarguyendo del pecado, porque el pecado es una mancha almática que solamente se quita con la pureza y la integridad de la justicia de Dios siendo practicada en nuestra vida por quien nace del corazón para hacerlo un estilo de vida real. Por eso no es que el Espíritu Santo nos va a estar redarguyendo. Y no hablas del prójimo, y no hablas de aquello ni de lo otro, sino buscas soluciones a lo que Dios te manda hacer. Y esto es importante porque si nosotros no reconocemos el pecado, eso puede ser un impedimento, como el que corre una carrera que se llena los bolsillos de piedra para correr un maratón. Y entonces cuando nos toca subir al cielo, usted se imagina con un maratón de piedra, similitud del pecado en los bolsillos. ¿Subiremos para allá arriba? Dice la palabra que nada inmundo puede subir allá arriba. Pues entonces limpiemos y despojémonos de todo peso que nos lleva el pecado para que estemos limpios almáticamente cuando nos toque partir hacia arriba. Esto es importante que nos preparemos hacia eso. Así que el Espíritu Santo se encarga de trabajar esa parte con nosotros para que esa maldad no pase inadvertida en nosotros. Porque si pasa inadvertida, no la reconocemos y ese peso está ahí. Y cuando venga una situación, esa arañita pelúa almática va a salir en medio de la situación. ¿Y sabes qué? Que quien menos tú piensas, que son los que más están cerca de ti, son los que empiezan a apagar esa manchita almática que tú no limpiaste. ¿Sí? Porque va a haber manifestaciones de un coraje del pasado que no permiten tener una buena relación en el presente. ¿Y cómo va a ser si el presente está sucio por el pecado de que el pasado no se ha limpiado? ¿Cómo va a ser que el futuro pueda ser limpio? Si no limpiaste el primer escalón, vas a limpiar el quinto. ¿A dónde vas a partir? ¿Se entiende eso? Y eso nosotros tenemos que practicarlo. Por lo tanto, seamos sensibles al poder de la convicción del Espíritu Santo y de la conversación que Él nos pueda recomendar, porque tenemos que crecer en esa magnitud. Vamos a ver el 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué es lo que está diciendo él aquí? Cuando nosotros hacemos una admisión del pecado y no lo queremos corregir, mire, esto es bien fácil de entenderlo, no se complique la vida. ¿Dónde usted cree que el pecado se va a manifestar? Porque no limpiamos el alma, en el cuerpo. ¿Por qué? Porque las emociones no limpiadas, no quitadas, eventualmente le van a pasar el ticket a donde yo siempre le digo a usted, la tarjeta. La tarjeta es el cuerpo de carne, donde están los huesos. David lo decía en los Salmos, mientras callé mi pecado, mis huesos se envejecían. ¿Qué nos está diciendo? El sufrimiento era tan grande que lo consumía. Y él lo reconoció. Y era un ser humano. Y Dios lo describe con un corazón semejante al corazón del Padre. O sea que estamos hablando de una persona que conocía a Dios. Y nosotros tenemos la bendición de conocerle porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por lo tanto, es muy importante lo que nos está hablando aquí. Si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos cuenta como pecado. Sí, yo sé que esto es duro. Hay que bajarlo con aceite de oliva.
pero es para la bendición de nuestra vida, que es lo importante, que es lo que tenemos que ver. Así que el pecado es una mancha almática que no la podemos permitir y la tenemos que quitar. Una vez que la reconocimos, nos arrepentimos y nos apartamos de eso. Y no cargamos ya con el pecado del pasado porque Él limpió nuestra culpa y dice la palabra que lo echó al fondo del mar y jamás nunca se acordó. ¿Por qué Él hizo ese nuevo pacto, un nuevo y mejor pacto, como dice Pablo, a través de Jesús? Porque sabíamos que somos imperfectos, que nuestro DNA lleva la acción pecaminosa en la carne. Pero ¿qué pasa? El DNA nuevo del Espíritu Santo es limpio y puro, porque es el DNA dado por Dios, no por el hombre. Y ese es el que tenemos que preservar, que es la guianza. Vamos a ver a Juan 16:8, que nos habla claramente. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que seremos perdonados y restaurados a la pureza que Dios quiere cuando tú le permites que el Espíritu Santo sea usado por Dios para nuestra vida. Cuando Él venga, convencerá. Y Él venga se refiere al Espíritu Santo al mundo del pecado. Quiere decir que el que hace que tú y yo reconozcamos el pecado es el Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer? Reconocer el pecado y después va a hacer reconocer la justicia y finalmente y de juicio. Quiere decir que Él te hace una amplia exposición de por qué Él quiere que nos arrepintamos al pecado para que andemos en la justicia y el juicio sea a nuestro favor. Amén. Juan 16:8 es algo que no se le estudia en la profundidad que realmente se merece. Y aquí hay muchos. De ese versículo podríamos predicar todo el resto del tiempo. Pero quiero que después usted lo estudie porque usted le va a sacar millaja al conocimiento de esta palabra. Vamos a la tercera característica porque el tiempo corre. La tercera característica y no menos importante es que el Espíritu Santo nos fortalece. Nos fortalece. Y aquí es donde Él nos da la fuerza. Y Pablo lo describió en Efesios 3:16 de una manera bien clara. ¿Cómo es que nos fortalece? Que es contrario a lo que el mundo nos dice. Efesios 3:16, consígamelo ahí por favor. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con el poder del hombre interior por su espíritu. Quiere decir que la fortaleza verdadera de nosotros es en el hombre espiritual, en la mujer espiritual. Una de las cosas que usted se va a dar cuenta, el marido, que su mujer es espiritual, ellas dicen rápidamente, yo aprendí a amar al Señor y amo a mi esposo y mi familia. Cuando usted oye a una mujer hablar así, dice, papá está metido con ella. Créalo, délo por hecho. Igualmente el varón que se lo dice a su esposa, porque corre para las dos partes iguales. No se crea que nos quedamos atrás. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando el valor del amor está puesto correctamente, somos hacedores de la palabra, honramos a nuestras esposas y nuestras esposas honran a sus esposos. Y nos unificamos en un amor puro, verdaderamente como Dios nos enseña a amarnos, en un amor sacrificial, en un amor ágape, donde se hacen las cosas por verdadero amor, no esperando nada a cambio de. Eso hace una diferencia grandísima en los matrimonios. ¿Por qué? Porque los perpetúa en una unificación perfecta donde el cordón de tres dobleces jamás nunca se parte. ¿Por qué se llama tres dobleces? Porque lo que lo unifica es el Espíritu Santo. Y hay tres en uno. Y cuando eso funciona así, ese matrimonio es fortalecido, es feliz y tienen asegurado el partir a la eternidad con Dios. Interesante. Así que el Espíritu Santo nos fortalece y cuando nos habla de ser fortalecidos nos enseñan que somos incidentalmente, somos débiles por nuestra naturaleza almática y carnal. Somos débiles por las dos partes.
Somos débiles emocionalmente y somos débiles físicamente. Y usted puede ver un hombre musculoso y una mujer atleta fuerte, pero somos débiles. Porque la carne por sí es una debilidad cuando no es conducida por el Espíritu Santo. Cuando es conducida por el Espíritu Santo, entonces somos fuertes. Así que cuando el Espíritu Santo nos fortalece, es cuando verdaderamente nosotros decidimos vivir en la obediencia a la palabra de Dios. Podemos fallar, lo reconocemos, porque en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Entonces es importante entender que en esa debilidad, cuando nos arrepentimos y lo reconocemos, Dios nos hace fuertes para cumplir su propósito en nuestra vida. Efesios 4:13 al 14 nos da la receta de esto. Hasta que todos lleguemos, este es Pablo hablando a la iglesia de Éfeso otra vez, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo es la programación completa. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, le dijo, consumado es. Ahí está la plenitud completa. Porque ahí Él entregó el plan perfecto de Dios para ser levantado en el poder de la resurrección. Y es para nosotros eso. Amén. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y esto es importante. La unidad de la fe no es con el hermano, no es con tu esposa, es con Dios directamente a través del Espíritu Santo, que va a reflejar en una sana relación amorosa, adecuada, correcta, en todos los puntos. Eso es correcto, pero es la unidad de la fe que trae el conocimiento del Hijo de Dios, que eso lo hace el Espíritu Santo, de tal manera que nos perfecciona a medida de la estatura de un varón perfecto, que es la plenitud de Cristo. Y eso lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, vemos que la única forma de que seamos fuertes es en Cristo. No es en nuestra propia fuerza, es en Cristo. Y el único modo de hacer esto es con una buena relación continua con el Espíritu Santo. De tal magnitud que entonces vamos a vivir en una unificación con Cristo y con el Espíritu Santo que hace posible esto, que podemos decir lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Filipenses 4:13, ven a ver si lo tienes ahí. Si mi memoria no falla, estamos aquí correcto, pero vamos a que me certifique ahí Gabriela a través de la Biblia que la tiene a disposición ahí. Filipenses 4:13. Porque cuando el Espíritu Santo nos hace entonces fuertes es cuando entregamos nuestras debilidades para que entonces seamos fortalecidos en lo que es correcto y el Espíritu Santo nos vivifica. Ahí está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted llega a esa textura de que cree esa palabra y la está viviendo, realmente entonces es fuerte porque Cristo está en usted fortaleciéndolo. Y no importa la adversidad que venga, no importa las cosas que sucedan, usted está fortalecido y se mantiene firme y nada lo hace cambiar de dirección. Porque está fortalecido en el Espíritu de Dios. Mire, el Espíritu Santo que está en nosotros es el mismo Espíritu Santo que estaba en Cristo. Es el mismo Espíritu Santo que hizo posible la resurrección en Cristo Jesús. Es el mismo que lo levantó de la tumba fría. Y está en nosotros. Usted puede imaginarse lo que tú y yo tenemos. El regalo más grande que podamos tener es el Espíritu Santo. Cuando nosotros apreciamos eso de verdad, cultivamos esa relación con Él. Y esa relación con Él nos va a permitir que seamos libertados del pecado. Ser audaz con la palabra de Dios. Ser dinámicamente activo en nuestra mente y en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo nos fortalece como lo hizo Jesús en Getsemaní. Mire, Jesús muere en Getsemaní. Quiero que vea esto rápidamente. Pero realmente la crucifixión de Jesús no ocurrió en la cruz. Pasó en Getsemaní en vida.
¿Por qué? Porque fue la preparación donde el Padre le reveló todo lo que iba a hacer con él. Por eso es que él lloró lágrimas de sangre. ¿Por qué? Porque él pasó el Calvario arrodillado allí y pidiendo a los discípulos que lo acompañaran en oración, pero ni siquiera eso pudieron. Y lo pasó allí. Por eso es que él lloró lágrimas de sangre antes de ir al Gólgota. Quiere decir que emocionalmente, y esto es importante, se manifestó el cumplimiento de la palabra donde dice que estas emociones se van a manifestar en la tarjeta que es el cuerpo. Por eso tenemos que almáticamente estar limpios. Si queremos sanidad para nuestro cuerpo, busquemos estar limpios almáticamente. Y las consecuencias vendrán después de la bendición de la purificación. Por eso esa relación con el Espíritu Santo es importantísimo que la tengamos presente en todo momento. Porque es una acción dinámica y activa de continuamente para que seamos fortalecidos en el Espíritu Santo en todo lo que tenemos que hacer. A veces queremos las cosas y no le consultamos a Él y actuamos como mejor nos parece. ¿Tú crees que a Dios le interesa que tú le preguntes lo que vas a hacer? ¿A Dios le interesa? ¿A ti te interesa que Dios tome en consecuencia lo que tú vas a hacer? Te debería. ¿Y tú caminas en esa obediencia porque lo consultaste? No, pues debería. Por eso a veces nos hacen, las cosas que hacemos salen mal y es que no las consultamos con quien lo sabe todo. Y nos gusta hacer como mejor nos parece porque llenamos las cosas como mejor nos place. Pero no es así. Dios tiene un plan perfecto. Y la pregunta es bien clara. ¿Conoces tú el plan que Dios tiene para tu vida? ¿Sabes lo que Dios quiere para tu vida? Dios quiere un plan perfecto para cada uno de nosotros. Pero si nosotros no lo conocemos, ¿cómo vamos a caminar hacia el plan? Es imposible. Como único lo vamos a saber es relacionándonos con Dios. La única forma de saber estas cosas es relacionándonos con Dios. Por eso estas epístolas paulinas del Nuevo Testamento, vemos que Pablo describe varias situaciones que él pasó de persecuciones, peligros, fatiga, privaciones físicas, y lo dejó escrito en la iglesia de Corintios. En 2 de Corintios 12, búscate 2 de Corintios 12, del 7 al 10. 12 del 7 al 10. Vamos a leerlo completo, porque esto es importante que lo entendamos. Vamos a cogerlo del 7 al 12. 2 de Corintios 12, 7. Ahí está. Mira a Pablo cómo le habla a los corintios. Para que la gracia de las revelaciones no me exaltase. Estamos hablando que Pablo era una persona con doctorado universitario y hablaba 5 idiomas y ciudadano romano. O sea que tenía toda la autoridad para hacer todas las pocas vergüenzas, como quien dice. Biden era un peñisco ñoco al lado de él. Para decirle más claro. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y usted dice, pero qué injusto Dios, un hombre que lo usó para escribir el Nuevo Testamento le dejó un aguijón. No, qué sabio es Dios que le dejó el aguijón. Ahora usted va a ver. Mire el 8 lo que dice. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. O sea que yo he orado por esto, pero no me lo quita. He orado por esto y no me lo quita. He orado por esto y no me lo quita. ¿Será Dios malo por eso? De ninguna manera, diría Pablo. Mira lo que te dice el 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, papá. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otra palabra, mi poder se manifiesta en la obediencia a mí. Eso es para nosotros. De buena gana, dice Pablo,
Por lo tanto, entendiendo esto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el poder se manifiesta en mi vida. Vamos a ver hasta el 12. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Ya cambió. Ya no es el Pablo que estaba encima del caballo dándole las órdenes, sino por el amor a Cristo, conoció a Cristo y se convirtió. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice, pero ¿cómo es esto? No, que cuando tú vas a pasar por las situaciones, Él va al frente peleando la batalla por ti y Él derrota al enemigo que te es contrario y que tú crees que ibas a derrotar. Cuando Él te iba a derrotar a ti, entonces dependiste de Él, oraste y esperaste y Él derrotó al postrer enemigo. Porque el postrer enemigo es Satanás. ¿Que usa las personas? Sí, claro que las usa. Porque tiene su reino aquí abajo, Satanás. Y el 11 te sigue diciendo, me he hecho un necio al gloriarme. O sea, aquel que se cree que lo sabe, es un necio. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. En otras palabras, por cuanto más sé que no sé nada. Sencillo, en arroz y habichuela. Y el 12 te sigue diciendo, con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Quiere decir que cuando tú eres débil, porque dependes de Él para que Él haga, eres fuerte y se manifiesta el poder de Dios en tu favor para que tengas éxito pleno y contundente en todo lo que camines y hagas. Y jamás nunca serás derrotado. Así que toda soberbia y orgullo, resentimiento y coraje, bótalo al zafacón y no vuelvas a recoger esa basura del pasado. Camina en el perdón y tu vida será bendecida. Mire, me gusta mucho, vamos a leer al 7, al versículo 7, porque el versículo 7 verdaderamente, específicamente, dice lo que él aprendió directamente del Señor, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Dios no nos puso a nosotros un aguijón, gracias a Dios, pero permite que las situaciones de nosotros hagan que miremos el Espíritu Santo para que andemos obediencia y podamos crecer a la estatura de un varón perfecto, madurando emocionalmente. Y cuando nosotros maduramos emocionalmente, entonces Dios manifiesta su poder en favor de nosotros. Esperamos el tiempo necesario de las cosas, le consultamos al Señor, escuchamos su voz, nos relacionamos con Él, sacamos tiempo de intimidad, de calidad con Él. No hablamos corriendo, sino nos sentamos a dialogar con Él, como te sentarías tú a hablar con tu hijo, con tu esposa, como te sentarías a hablar una conversación interesante. Así a Él le gusta. Pero ¿sabes qué? Él nos da la ventaja de que aún bañándote, afeitándote, lavándote la cara, puedes hablar con Él. Que no lo puedes hacer con cualquiera. ¿Por qué? Porque Él ve tu corazón. Y si encima de eso tú sacas tiempo en un lugar adecuado para hacer como se llama un war room, un cuarto de guerra. Puede ser un sillón en tu cuarto, puede ser lo que tú quieras de costumbre. Llega el momento que tú mires, cuando tú tienes un war room, y yo tengo un sillón, me voy a usar de ejemplo. Yo hago así el sillón, cuando hago así, ¡fuap! Ya estoy conectado. Dice, wow. Y me quedo con él enchufado por ahí para abajo. Pero eso es lo que tenemos que cultivar. Esa relación es lo que Él quiere que cultivemos. Y Él no te deja un aguijón, pero permite que las circunstancias de la vida nos enseñen a depender de Él.
¿Por qué? Porque muchas veces nos creemos que somos sabiondos. No, yo sé cómo hacer esto. ¿Tú crees que yo soy idiota, un estúpido? No, yo sé lo que hay que hacer. Soberbia, orgullo. Dios no está ahí, papá. Despierta, pueblo, que no es en tu poder, no es en tu autoridad. Es en su poder, su fuerza y su autoridad. Amén. Es importante que lo entendamos. Vemos el versículo 9, como Pablo no estaba ajeno a las dificultades. Vamos a poner el versículo 9 rápidamente. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. O sea, Pablo conocía que esa debilidad, y la reconocía, era necesaria que estuviera presente en él. ¿Para qué? Para que el poder se manifestara en gloria en favor de él. Así que el Espíritu Santo es el que hace posible esta realidad. Nos revive, nos fortalece, sana nuestras enfermedades, sana las heridas, sana y libera todas las calamidades que tenemos que pasar, ya sean de naturaleza o sean físicas o emocionales. Todas las que tengamos que enfrentar, Él la va a enfrentar con nosotros y va a estar al frente como poderoso gigante, protegiéndonos y bendiciéndonos. Pero todo va a depender de que dependamos de Él. Esto es importante. Las adversidades son soportadas cuando dependemos de Él. Recientemente, cuando pasó el incidente de esta muchacha que murió en el muelle, que fue ultimada por un tiro, esa señora dio un tremendo testimonio, como lo dio Gigi Ávila, cuando perdonó el que mató a su hija. Y fue a la cárcel y el muchacho se convirtió. ¿Quién usted cree que puede hacer eso en la persona? El Espíritu Santo. Porque la carne no quiere perdonar, pero el Espíritu Santo la guió. Y si usted oye cómo esa persona habló, predicó. Pero predicó una experiencia que aquel que lo oyó fue transformado automáticamente, incluyendo hasta el periodista que la está entrevistando, hasta lloró el periodista. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue tan fuerte redanguyéndola que el poder de Dios se manifestó hasta en el incrédulo que la estaba entrevistando. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Y déjeme decirle que llevábamos unos abogados, mi hermano, que se la sabían. Yo diría casi todas, ¿verdad? Por todas se las sabe Dios. Y Dios hizo la justicia. Veamos Juan 16:13, que nos ayuda a ver y destruir las mentiras que el enemigo pone en nuestra vida. Juan 16:13. Ya estamos terminando. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Alguien que reconozca este versículo? Es el fundamento de la iglesia. Por eso usted ve que la iglesia, todo lo que coordina es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo coordina todo lo que se habla aquí. Aquí nadie se le está dando un papel ni instrucciones de lo que va a hacer. El Espíritu Santo divinamente desciende sobre esa persona, lo prepara, y lo que habla es exactamente coordinado con todo lo que se habla aquí. Dale un aplauso al Señor, porque eso es el Señor que lo hace. Santiago 4:7. Mira cómo es esto. Y eso lo hace el Espíritu Santo también. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Quién es el que nos da la fuerza para resistir al diablo? El Espíritu Santo. Por lo tanto, la influencia demoníaca es destruida por el poder del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que tomar muy en cuenta esto. Mira de la forma que Apocalipsis 12:10. 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, este es el apóstol Juan en la isla de Patmos, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
¿Quién es el acusador que a veces coge tu mente y te la llena de basura, de que tú no te mereces las cosas, de que tú eres culpable, que tú no criaste bien tus hijos, que tú no lo hiciste bien, que tú hiciste esto, aquello y lo otro? El acusador, ¿verdad? Mira lo que te está diciendo. El que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea que el Espíritu Santo quita esa voz que se pasa acusándote a ti, que son las que saetas de fuego que Pablo describe en el libro de Efesios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien se relaciona contigo para librarte de esos pensamientos de maldad. Y hay gente que le sigue dando importancia a esos pensamientos y hasta insultan a la otra persona, pierden la coidonía, se le va la paz y el gozo y viven en depresiones, ansiedades y angustias y miedo. ¿Pero por qué es? Porque no se relacionan con el Espíritu Santo como tiene que ser. Así que nunca olvides lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:9. Se los voy a recalcar y con esto nos vamos para que suba adoración. 2 Corintios 12:9. Dice, bástate mi gracia. Me gusta cómo se lo dice. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, de buen gusto, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiero que usted, si algo importante en esta mañana todavía se puede llevar, es este versículo. Porque este versículo lo sella a usted en la bendición. ¿Quién podría hacerle frente a usted en sus situaciones si el Espíritu Santo va al frente peleando la buena batalla por ti? No hay forma de que todo lo que tú hagas no sea prosperado. No hay forma que todo lo que emprendas sea derrotado. No hay forma de que tú no vivas feliz en lo que Dios te da. No hay forma que tú carezcas de algo porque Él te lo va a suplir todo si dependes realmente de Él. Así que diga el débil, fuerte soy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie. Quiero orar. Y aquellas cosas que usted tenga que entregar, entréguelo. Porque yo sé que Dios se va a glorificar en lo que usted necesita en este día. Es bueno verlo de pie así, ¿verdad? Y oramos en lo que adoración se prepara. Amantísimo Dios y Padre Celestial, yo te pido que tú escuches, Señor, lo que tus hijos van a entregar. Que son debilidades, Señor, y cosas que han formado en su carácter que necesitan ser entregadas a ti para que tú estructures nuestra vida y nuestra persona a la imagen para lo cual tú nos creaste, que es la imagen de nuestro Creador. Sabemos, Señor, que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy venimos ante ti, Señor, entregándote todos nuestros defectos, todos nuestros pecados, todas nuestras dudas, nuestras incertidumbres, hasta nuestras decisiones las ponemos en tus manos para que tú tomes, Señor, el control de todo lo que somos y hacemos y seremos. Ya no pensamos nosotros y decidimos por nosotros mismos, sino somos obedientes a tu palabra, de tal manera que lo que creíamos fuerte, hoy sabemos que es una debilidad. Y nuestra debilidad la ponemos en tus manos para que se convierta en una fortaleza, porque tú vas al frente de nosotros, guiándonos a toda verdad, abriéndonos el camino y bendiciéndonos todo lo que tenemos que hacer. Porque tú conoces todo, conoces el plan perfecto de nosotros para ser guiados. Hoy, Señor, te entregamos nuestras debilidades para que se perfeccione tu poder en nuestra vida y seamos verdaderamente libres. Tu palabra dice que si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.